Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Habrá gente que diga, ¿qué hace una psicóloga hablando de temas psiquiátricos? Y tú sabes que yo me cuido mucho de no ser intrusista y que he denunciado más de una vez aquí en el Matutino lo inconveniente que es meternos en aguas que no son nuestras, pero esta es un agua nuestra en el sentido de que nosotros jugamos un papel con la psicoeducación de las familias y del propio paciente, también para facilitar la aceptación de esta condición, la rehabilitación del paciente y la prevención de recaídas. Y particularmente yo estuve trabajando un tiempo con un psiquiatra, un compañero psiquiatra en Alicante, ayudando a las familias a apoyar a sus familiares con enfermedad bipolar. Y ahí el trabajo nuestro fue sumamente interesante y se echan en falta estructuras de esta naturaleza en nuestro país, a pesar de que aquí en el Matutino ha estado Lucy Peña en más de una ocasión contando los esfuerzos que ella ha hecho para unir a los pacientes y a las familias en favor de esta causa. Yo creo que un gran apoyo, aunque sea modesto, es identificar cuando estamos hablando de bipolaridad para precisamente tratarlo, porque no tratar la bipolaridad implica posiblemente un deterioro progresivo en el paciente o en la paciente. Y estamos hablando de una psicopatología que ataca o que padece el 2% de la población general. O sea, un 2% de la sociedad dominicana tiene que vérsela con este trastorno. Y entonces es un trastorno que no es fácil de explicar, Carmen, porque la palabra bipolar viene de que hay dos polos. El polo depresivo y el polo eufórico o maníaco o hipomaníaco. Y muchas celebridades han padecido esta enfermedad, esta psicopatología. Friedrich Nietzsche, Edvard Munch, que de hecho el famoso cuadro El Grito fue pintado bajo la alucinación de un estado maníaco, que él mismo luego lo confesó, aquellos colores horribles, aquel desgarro. Fue la forma de él utilizar la sensorialidad diferente que despiertan estos estados para poderlo expresar a través del arte. Robert Schumann, que a veces cuando escuchamos sus conciertos de piano, Carmen, nos sorprende que detrás de aquella calma, a veces atormentada, haya habido alguien con etapas bipolares. Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, que como tú sabes terminó suicidándose, Virginia Woolf, William Faulkner, Francis Scott Fitzgerald, cantantes como Nina Simone o Kurt Cobain, el líder de Nirvana, Mariah Carey, y actrices como Catherine Zeta-Jones, o últimamente muy presente en las redes sociales, la gente muy asustada con las imágenes, con los reels de Britney Spears que ha publicado en internet, ¿no? Todas estas personas han dicho en algún momento, sobre todo los artistas que han padecido bipolaridad, y aunque Virginia Woolf, por ejemplo, no le llegó a poner ese nombre, es evidente incluso en sus diarios que ella pasaba por etapas distintas, etapas eufóricas y etapas depresivas. Esto no es nada nuevo, Carmen, y encontramos en los escritos del llamado padre de la medicina, Hipócrates, que estamos hablando de Hipócrates de Cosa en el siglo IV, V antes de Cristo, dejaba el trazo de cosas que podrían parecer propias de una persona bipolar. Por ejemplo, él habla de una mujer de Tasos, que dice, como resultado de un dolor justificado, se volvió lúgubre, sufría insomnio, perdió el apetito, tenía miedo y hablaba demasiado, mostraba un gran abatimiento, utilizaba un lenguaje sin sentido, padecía dolores intensos, brincaba y no podía ser sujetada. Eso lo decía él, y probablemente estamos hablando entonces de la descripción de una persona con dos estados combinados que puede producirse también en la vida de alguien con bipolaridad. En el siglo XIX se le llamaba trastorno maníaco depresivo o psicosis afectiva, y fueron abordadas con mayor claridad por el llamado padre de la psiquiatría, Kraepelin, que intentó crear una serie de clasificaciones de enfermedades mentales, aunque ya en el siglo XX adquirió el nombre de trastornos bipolares
Y hay que hablar así porque son varios, Carmen, y nosotros solamente de los 4 trastornos que hay, vamos a hablar solamente del tipo 1 y del tipo 2. Porque, Carmen, a veces a mí me ha tocado como psicóloga ser la que diagnostica. Recuerdo en una ocasión una chica que me llegó que lloraba sin parar, sin poderse detener, constantemente, y decía que tenía más de 2 semanas llorando de esa manera. Yo no tuve ocasión de hablar con sus padres, pero yo le pregunté cuánto más o menos te ha durado esto y si tú has tenido esto en otra ocasión. Y a pesar de las lágrimas, ella llegó a decirme que sí, que esto le pasaba de cuando en vez y que a veces le pasaba que ya no podía dormir más adelante, que estaba muy nerviosa y que había estado hospitalizada. Yo le dije, me encantaría poderte ayudar, pero antes que poderte ayudar tú tienes que ver un psiquiatra. Y bueno, la canalicé. Y por eso también mis compañeros psicólogos tenemos que ver en nuestra formación este tipo de trastornos, porque a veces somos el vehículo para derivarlas, o a veces somos quienes vamos a ayudar a que entiendan qué es lo que les ocurre. Esa psicoeducación que en ocasiones hay psiquiatras que se lo saltan. Esos psiquiatras tan amigos del lapicero y del recetario, que están del talonario de receta, que están más pendientes de recetar. Afortunadamente, cada vez menos colegas, médicos, psiquiatras, hacen ese tipo de cosas. A veces el trastorno bipolar va a debutar con un estado maníaco, y es bueno que nos demos cuenta cuando estamos hablando de un estado maníaco, porque vamos a ver una persona que empieza a presentar un comportamiento con una energía muy exagerada. Se ven muy expansivos, muy extrovertidos, a veces muy irritables, llegando a ser incluso violentos para sí mismo o para los demás, en estallidos repentinos, y esta persona va a tener esa sobreenergía más de un día, Carmen. Esto puede durarle varios días o incluso semanas. Y ya veremos por qué en ocasiones es necesaria la hospitalización. Y es importante darnos cuenta cuando la persona está llegando a ese punto en que es importante hospitalizarla. Y tan difícil, Carmen, que es hospitalizar a alguien en nuestro país por falta de camas o a veces por exceso de tratamientos que como primera salida de repente le dan unos choques eléctricos sin haber agotado quizás otros procesos, ¿no? Durante esta etapa de alteración, de un aumento de energía que estamos diciendo que dura varios días y que se ve a lo largo, no es un momento, sino que se ve casi de forma permanente, hay una alteración, por supuesto, del estado de ánimo, hay un aumento de la autoestima en ocasiones, un sentimiento de grandeza. La persona duerme muy poco o prácticamente no duerme, permanece bajo una agitación también en la noche, se vuelven habladores, quieren hablar constantemente, tienen fuga de ideas, empiezan a hablar de una cosa y de repente no terminan y pasan a otro tema. Y tú notas que algo está desajustado, se distraen cuando te están hablando tan rápidamente, se distraen con cualquier cosa que pasa a su alrededor, aumentan la actividad dirigida a determinadas cosas, o bien salen mucho, o trabajan compulsivamente, o tienen una actividad sexual frenética, una agitación motora que tú le ves, una intranquilidad, ¿no? Y se puede volver peligroso precisamente por la tendencia al exceso, Carmen. Imagínate una persona que tenga una tarjeta de crédito y que en medio de ese frenesí hace compras compulsivas o va al casino y hace una deuda millonaria, o se coge una juerga de varios días donde también tiene grandes gastos, o tiene relaciones sexuales sin ninguna protección con una gran variedad de parejas sexuales de forma indiscriminada, o invierte de manera muy imprudente su dinero. Imagínate tú lo que supone después de estos 5 días o esta semana bajo este estado de agitación, lo que supone lo que viene después, ¿verdad? Y claro, la funcionalidad social, la funcionalidad laboral se desajusta, y si esa persona tiene un empleo o ejerce algún tipo de profesión, con este medio que tenemos donde el estigma social es tan fuerte, pues puede verse comprometido cuando ya salga de esta fase, ¿no? Y en ocasiones, claro, hay que hospitalizar porque además, en el caso de la manía, puede ser que se presenten características psicóticas. Es decir, no es que ese individuo está acelerado,
sino que ese individuo empieza a tener delirios o empieza a tener alucinaciones. No se trata de un esquizofrénico, aunque en primer momento es lo que parece, sino que se trata de esos síntomas que están indicando que la manía ha llegado a un estado sumamente delicado, y ahí la hospitalización es probable que sea inminente, porque para tú convencerle de que tome medicación cuando están en estas etapas expansivas que muchos se encuentran aparentemente tan felices, es cuando es más difícil convencerles de que vayan a un tratamiento. Quizás muchas veces en la parte depresiva puede ser. Para uno poder hablar de manía, Carmen, hay que estar seguro de que no ha habido ahí una sustancia, algún medicamento, alguna droga que haya producido esta situación, porque hay ocasiones en que un abuso de sustancia puede acabar en estas características maníacas. A veces viene la calma, Carmen, y esa calma dura como cuando el ojo del huracán va a entrar un tiempo, y de repente ves lo contrario en esta persona. Esta persona de repente se cae y entra en lo que se llama una depresión mayor. ¿Por qué es mayor? Porque los síntomas son muy grandes. Se pasa deprimida la mayor parte del día, se siente triste, abatida, llora de manera casi compulsiva, disminuye su interés, hay una anedonia que le nubla todo, hay una pérdida de peso sin hacer dieta, o un aumento de peso porque entonces come demasiado, o duerme mucho, no duerme nada, está fatigada la mayor parte del tiempo, se siente inútil, culpable, igual que como ocurre en una depresión mayor. Solamente que una depresión mayor, alguien que tiene una depresión mayor, Carmen, hay que diagnosticarla después de varios meses. Y en este caso, este estadio, esta etapa de la bipolaridad va a durar unas 2 semanas. Y el individuo puede que caiga en una manía en ocasiones, o puede que simplemente vuelva a la calma y pase una etapa sin ningún síntoma. Porque en esta enfermedad hay cicladores rápidos y cicladores lentos. Virginia Woolf, si seguimos el trazo, y una vez te recordarás que hicimos un diván dedicado a ella, era, a mi modo de ver, una cicladora lenta, porque pasaba incluso años en que no se presentaban ninguna de estas dos fases, y si se presentaban lo hacían de un modo bastante menor, lo suficientemente menor como para que le pidieran que descansara, pero no había una agitación o una sensación de inutilidad total, y de hecho ella podía preservar algo de su actividad creativa. Esto puede aparecer desde niños, se ha visto, Carmen, que puede aparecer, aunque hay que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar a los niños, pero podemos ver niños que se están despuntando en una bipolaridad. Se ve con más claridad a partir de los 18 años, pero puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Incluso hay personas que pueden debutar a los 60 años. Se ha visto casos así. Más del 90% de estos pacientes tienen a veces un único episodio maníaco, y la mayoría de los episodios, como era el caso de Virginia, eran más episodios depresivos que maníacos, pero con el hecho de que haya aparecido uno nada más, estamos hablando de un tipo 1. A mí me ha tocado ver en la consulta el tipo 2, la bipolaridad tipo 2, que es muy sutil, digamos, la diferencia entre uno y otro. En el caso de la bipolaridad tipo 2 no hay síntomas psicóticos en primer lugar, y no se presentan episodios maníacos, sino hipomaníacos. Y cuando hablamos de hipomanía hablamos de esa aceleración, pero no a estos comportamientos de riesgos tan elevados, en donde esta persona puede tener de repente un gasto desenfrenado, o un comportamiento sexual compulsivo peligroso, o cualquier tipo. Incluso hay gente que le coge con volar y pueden subirse a un techo e incluso tener algún comportamiento peligroso para su vida. Es importante atajar esto a tiempo, Carmen, que la familia aquí y las parejas son súper importantes, que estén psicoeducados y que busquen la manera de canalizar y buscar ayuda profesional, porque el riesgo suicida es muy alto, más del que es superior, es un 15% superior
el riesgo suicida a la población general. Por eso Hemingway acabó matándose, probablemente por eso Virginia Woolf, que ya estaba temiendo volver a oír voces, se llenó el vestido de piedras y se tiró en un río y se ahogó. Es muy probable que haya muchos de estas personas que acabaron suicidándose, que fueron famosas, estuvieron cerca de tener un brote de este tipo, ¿no? Entonces, no solamente por el riesgo suicida, sino también por el deterioro que sufre esta persona y porque esto no se cura solo, Carmen. Esto va a volver a ocurrir, va a volver a salir. Y bueno, hay gente que dice, ¿a qué se debe la bipolaridad? Hay, desde luego, una de las preguntas que uno hace en el interrogatorio al paciente y a la familia. Hay más gente en la familia que ha padecido depresión o que ha tenido bipolaridad, y con mucha certeza, Carmen, hay un componente genético importante, ¿no? Pero también, y ahí los psicólogos tenemos un gran terreno que trabajar, si bien es cierto que los aspectos genéticos tienen un peso relevante, cada vez hay más evidencia de que los factores ambientales tienen también mucho que ver con la aparición de las crisis. Cada vez hay más pruebas de que los acontecimientos ambientales adversos pueden incidir en la aparición de estas recaídas. Y estos acontecimientos vitales, que puede ser una ruina económica, unas deudas, dificultades de relación con la familia, con los amigos, un divorcio, que te botaron del trabajo, todo eso produce un estrés que puede alterar y que puede inducir entonces una crisis. Y volviendo a Virginia Woolf, la primera depresión que Virginia Woolf presentó fue con 13 años, tras la muerte de su madre. Presentó una fase, una crisis nuevamente con componentes maníacos, tras los abusos sexuales de sus hermanos, pero también tras la muerte de su padre, después de la boda, que cabría esperar que fuera un acontecimiento traumático, puesto que la sexualidad había quedado sumamente perturbada por los abusos de sus hermanastros, Gerald y George, a muy temprana edad, desde los 7 años, pero de forma recurrente posteriormente por otro de sus hermanastros, y naturalmente el encuentro con la intimidad con Leonard, su esposo, pues, seguramente provocaron eso, y otras situaciones que a lo largo de su vida se fueron presentando, como también la muerte de su hermano Toby, una vida llena de mucho dolor, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente, porque cuando estas personas están expuestas a una situación vital estresante, puede estar acechando que venga una crisis, y ya he advertido que cada crisis deja deteriorada a la gente y hay riesgos importantes, entre ellos el suicidio. De manera que con esa intención, Carmen, he traído el tema al diván para que estemos alertas, porque amar implica a veces ser ese ser guardián que vela por la seguridad del otro en estos tiempos en que el amor escasea tanto o es de tan baja calidad. Gracias por acompañarnos en el diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.